En un barrio olvidado, donde el tiempo parecía haberse detenido, un viejo relojero cuidaba historias atrapadas en engranajes. Cada reloj roto que reparaba no solo volvía a latir, sino que transformaba vidas. Hoy descubrirás cómo un taller pequeño y un acto de bondad cambió para siempre el destino de una niña, un barrio y un hombre que parecía invisible. El barrio viejo despertaba cada mañana con el murmullo cansado del río. Sus aguas oscuras arrastraban hojas, recuerdos y promesas rotas, igual que las calles estrechas que lo bordeaban. Las casas, apretadas unas contra otras, parecían sostenerse más por costumbre que por fuerza. Los balcones de hierro oxidado crujían con el viento y las paredes descascaradas guardaban historias que nadie se detenía a escuchar. Allí, donde el progreso había pasado de largo, el tiempo no avanzaba, se repetía. En una esquina discreta, casi escondido entre una carpintería cerrada y un almacén que solo abría mediodía, se encontraba el taller de Don Mateo. Un local pequeño, de metal envejecido, con un letrero torcido que decía simplemente relojería. La pintura se había ido cayendo letra por letra, como si también el nombre luchara por no desaparecer. Cada amanecer, antes de que el sol tocara el río, Don Mateo levantaba la persiana con el mismo gesto lento y respetuoso de siempre, como si saludara a un viejo amigo. Don Mateo era un hombre de manos firmes y espalda ligeramente encorvada, no tanto por la edad como por los años inclinándose sobre relojes ajenos. Su cabello, completamente blanco, contrastaba con unos ojos aún vivos, cargados de una calma que parecía ajena al mundo apresurado. Vivía solo desde hacía mucho tiempo. La soledad no le dolía, se había vuelto parte de su rutina, como el tic-tac constante que lo acompañaba durante el día. Mientras otros abrían negocios esperando clientes y ganancias, Don Mateo abría el suyo esperando tiempo, no el tiempo que corre, sino el que se queda. Decía, para quien quisiera escucharlo, que cada reloj que entraba a su taller llevaba dentro una historia detenida, un recuerdo que necesitaba volver a latir. Por eso trabajaba con cuidado casi sagrado, como si cada engranaje fuera frágil no por su tamaño, sino por lo que representaba. Su taller olía a aceite antiguo y madera húmeda. En las paredes colgaban relojes de péndulo, cucús silenciosos y despertadores que habían dejado de despertar a alguien. Sobre la mesa central, siempre ordenada, descansaban lupas, destornilladores diminutos y piezas que parecían insignificantes, pero que en manos de Don Mateo volvían a tener sentido. El sonido del tic-tac, irregular y múltiple, llenaba el espacio como una respiración colectiva. Los clientes eran pocos, la mayoría, ancianos del barrio que llevaban relojes heredados o despertadores que ya nadie fabricaba. Don Mateo cobraba lo justo, y muchas veces nada. El tiempo no se vende, decía con una sonrisa leve, solo se cuida. Cuando alguien insistía en pagarle más, él negaba con la cabeza y devolvía las monedas. Para él, ayudar era una forma de seguir andando, de no quedarse atrapado en el pasado como tantos otros. A veces, mientras trabajaba, levantaba la vista hacia la ventana pequeña que daba al río. Observaba el agua correr sin prisa, como si también supiera que no había apuro. En esos momentos, una nostalgia suave se le acomodaba en el pecho. No era tristeza, sino memoria. Recordaba a su esposa, fallecida años atrás, quien solía decirle que él arreglaba relojes porque no soportaba ver nada rendirse. Don Mateo nunca lo negó. El barrio lo conocía bien, aunque no todos lo entendían. Algunos decían que era un hombre bueno, otros que era un tonto por no aprovechar su talento. Él escuchaba sin responder. Sabía que su riqueza no estaba en lo que guardaba, sino en lo que devolvía. Cada reloj que volvía a funcionar era una pequeña victoria contra el olvido. Ese día, como tantos otros, Don Mateo encendió la luz amarilla del taller y se sentó frente a un viejo reloj de bolsillo. Estaba detenido a las 6:15, con la tapa abollada y el vidrio roto. Al abrirlo, sus dedos se movieron con precisión, pero también con ternura. Susurró, casi sin darse cuenta, todavía puedes seguir. No se sabía si se lo decía al reloj o a sí mismo. Afuera, el barrio comenzaba a moverse lentamente. Un perro cruzó la calle, una vecina barrió la vereda, el río siguió su camino. Dentro del taller, el tiempo empezaba a despertar. Don Mateo ajustó una pieza, dio cuerda y esperó. Un segundo después, el reloj volvió a latir. Sonrió, no una sonrisa grande, sino esa pequeña que nace cuando algo por fin vuelve a funcionar. Así comenzaba cada día en la relojería del barrio viejo, con paciencia,
con fe silenciosa y con la certeza de que incluso lo que parece roto todavía tiene algo que dar. Y aunque don Mateo aún no lo sabía, ese mismo principio sería el que pronto pondría su propia vida en movimiento. La tarde cayó sobre el barrio viejo con un cielo color ceniza y un viento inquieto que levantaba polvo en las esquinas. Don Mateo estaba a punto de cerrar el taller cuando escuchó pasos apresurados frente a la puerta. No eran pasos adultos ni firmes, sino cortos, irregulares, como si alguien corriera sin saber bien hacia dónde. Antes de que pudiera girar el cartel de cerrado, la puerta se abrió con un chirrido tímido. Era una niña. Tenía el cabello oscuro recogido a medias, mechones rebeldes cayéndole sobre la frente, y un uniforme escolar visiblemente gastado. Respiraba agitada, con una mochila demasiado grande para su espalda delgada. En la mano sostenía un reloj de pulsera, con la correa rota y la aguja detenida sin pudor. Sus ojos, grandes y alertas, se movían por el taller como si hubiera entrado a un lugar prohibido. ¿Ya cerró?, preguntó con voz temblorosa. Don Mateo la observó un segundo más de lo necesario. Había aprendido a leer a las personas sin prisa, como leía los relojes. Negó con la cabeza. Todavía no, respondió. El tiempo aquí siempre espera un poco más. La niña dio un paso adentro, dudando. Miró el reloj en su mano y luego al anciano. Siempre llego tarde, dijo de golpe, como si esa confesión pesara demasiado. No es porque quiera, es que tengo que cuidar a mi hermano antes de ir a la escuela. Don Mateo no preguntó nada, señaló la silla frente a la mesa de trabajo. Siéntate. Ella se sentó, apoyó los codos y deslizó el reloj hacia él. El vidrio estaba quebrado y la aguja de los segundos colgaba torcida e inmóvil. No tengo dinero, se apresuró a decir. Pero si no lo arreglo, mañana otra vez. No terminó la frase. Don Mateo tomó el reloj con cuidado, como si fuera algo vivo. Los relojes rotos también merecen otra oportunidad, dijo. Igual que quienes llegan tarde. Mientras trabajaba, Clara, porque así se presentó, no pudo quedarse en silencio. Contó que su mamá se había ido hacía años, que su papá trabajaba lejos y casi no volvía, que su hermano pequeño dependía de ella para todo. Dijo que soñaba con llegar temprano alguna vez, sentarse sin que la miraran mal, no sentir vergüenza. Don Mateo la escuchaba sin interrumpir, ajustando piezas, limpiando engranajes, como si cada palabra encontrara su lugar exacto. Cuando terminó, le devolvió el reloj funcionando. El tic-tac sonó claro, firme. No te cobro nada, dijo. Solo prométeme algo. No dejes de soñar, aunque llegues tarde. Clara sonrió por primera vez. Desde ese día la niña empezó a aparecer seguido por el taller. A veces entraba solo a saludar. Otras se quedaba mirando cómo don Mateo trabajaba. Se sentaba en la misma silla, balanceando los pies, y hablaba. Hablaba de la escuela, de su hermano, de su miedo a quedarse estancada en ese barrio donde nada parecía cambiar. Entre relojes abiertos y sonidos constantes, Clara sentía que podía decir lo que en ningún otro lado se atrevía. Don Mateo, por su parte, volvió a sentir algo que creía olvidado. No era compañía, ni alegría exactamente. Era utilidad. La sensación de que aún podía ser importante para alguien. Cada tarde esperaba, sin admitirlo, que Clara cruzara la puerta. Pero el giro llegó una tarde distinta. Clara no apareció a la hora habitual. El sol se escondió y el taller quedó en silencio. Don Mateo cerró con una inquietud que no supo explicar. Esa noche, el río sonó más fuerte que de costumbre. Al día siguiente, Clara llegó tarde, más tarde que nunca. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos. No voy a venir más, dijo apenas entró. Don Mateo dejó el reloj que tenía en las manos. ¿Qué pasó? Ella respiró hondo. Mi papá volvió. Dice que nos vamos. Que este barrio no sirve. Que usted tampoco. Bajó la mirada. Dice que perder tiempo aquí es perder la vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Don Mateo sintió un golpe seco en el pecho, como un reloj que se detiene de repente. ¿Y tú qué dices?, preguntó despacio. Clara apretó el reloj que él había arreglado el primer día. No lo sé, pero tengo miedo de no volver. Don Mateo no respondió de inmediato. Caminó hasta la pared, tomó un reloj viejo y lo puso en la mesa. Mira, dijo, este reloj estuvo detenido 20 años. Todos pensaban que no servía. Pero aquí está. La miró con firmeza. El tiempo no decide por nosotros, Clara. Solo acompaña. Donde vayas, sigue caminando. La niña asintió, con lágrimas contenidas. No sabían que esa despedida no sería definitiva. Tampoco que esa decisión pondría en marcha un destino mucho más grande de lo que ambos imaginaban.
El tiempo, una vez más, ya había empezado a moverse. El día comenzó como cualquier otro en el barrio viejo, con el río susurrando su rutina y las calles impregnadas del olor a tierra húmeda. Don Mateo había abierto el taller temprano, revisando relojes, ajustando engranajes como siempre. Clara no había aparecido esa mañana, y él lo sintió con una extraña inquietud. Sin embargo, confiaba en que la niña llegaría al caer la tarde. El cielo, gris y pesado, presagiaba algo distinto. El viento soplaba con insistencia, moviendo papeles, ramas y polvo. Don Mateo apenas notó la primera chispa, un humo delgado que se filtraba desde la esquina donde una vieja carpintería estaba abierta. Al principio lo tomó como un descuido pasajero, pero en segundos el humo se transformó en llamas. Una llamarada azul y naranja se elevó, devorando la madera seca y las herramientas, saltando de tejado en tejado. El fuego se propagaba con hambre. ¡Fuego!, gritaron algunos vecinos desde la calle. Don Mateo corrió hacia su taller, sintiendo un pánico que no había experimentado en décadas. Sus herramientas, sus relojes, sus engranajes, todo estaba en riesgo. Las paredes de metal oxidado vibraban con el calor y los crujidos, amenazando con ceder. Tomó los relojes más pequeños, intentando salvar lo que pudiera, pero el fuego avanzaba con una rapidez que parecía burlarse de sus esfuerzos. De repente, Clara apareció corriendo desde la calle principal. Sus ojos reflejaban miedo y determinación, su vestido ligero ondeando tras ella. «Don Mateo, usted tiene que salir», gritó, extendiendo la mano hacia él. «No puedo, Clara», respondió él, su voz firme pese al humo que llenaba sus pulmones. «Todavía quedan relojes». Ella trató de entrar, pero el fuego lamió la puerta antes de que pudiera hacerlo. La niña, solo con su fuerza diminuta y su valentía, no podía competir con la furia de las llamas. Desesperada, solo pudo tomar la mano del relojero y arrastrarlo hacia la calle, mientras vecinos trataban de sofocar las llamas con baldes y mangueras. Don Mateo se detuvo un instante, mirando el taller, sintiendo cómo todo su mundo se deshacía. Las piezas que había cuidado con tanta devoción, los engranajes que habían esperado su tacto durante años, todo convertidos en humo y cenizas. Por un instante, el tiempo mismo pareció detenerse. Los relojes que alguna vez habían latido a su ritmo ahora callaban para siempre. Días después, el barrio intentaba recomponerse. Don Mateo había perdido casi todo: su taller, sus herramientas, su sustento. Caminaba por la calle con pasos lentos, los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo, como si buscara algo entre los restos calcinados. Clara apareció con una carta en la mano, las mejillas aún húmedas por el llanto que había contenido durante la noche. «Don Mateo», dijo, con la voz temblorosa, «me ofrecieron una oportunidad, una beca para estudiar en otra ciudad». El anciano levantó la vista, tratando de leer entre sus ojos lo que venía. Comprendió que esta era la despedida que ambos habían temido desde que la niña se había cruzado por primera vez en su taller. «Tienes que ir», dijo finalmente. «No mires atrás, no dejes que este lugar te detenga». Clara asintió, con lágrimas contenidas y un nudo en la garganta. Se abrazaron, sabiendo que esa sería la última vez que se verían por un tiempo. Don Mateo, con su paciencia silenciosa, le dio un consejo que más tarde ella recordaría cada vez que dudara. «El tiempo siempre sigue, incluso cuando parece que todo se ha detenido. Tú también debes seguir». La niña partió con la mezcla de culpa y esperanza, con la certeza de que dejaba atrás un hogar y un mentor que había transformado su vida. El barrio volvió lentamente a su rutina, aunque algo había cambiado. Los relojes seguían sin latir y la ausencia de Don Mateo y su taller se sentía en cada esquina. Sin embargo, un giro inesperado estaba a punto de ocurrir. Entre las cenizas del taller, mientras Don Mateo inspeccionaba los restos con un suspiro pesado, encontró algo que lo hizo detenerse: un pequeño reloj de bolsillo, milagrosamente intacto. La tapa estaba abollada, el cristal rajado, pero dentro, los engranajes permanecían intactos. Su sorpresa fue mayor cuando vio que, al darle cuerda, comenzó a funcionar, marcando la hora exacta del incendio. «¿Cómo?», susurró. «Esto no tiene sentido». Era como si el tiempo mismo le hablara, recordándole que incluso en la pérdida más grande, siempre hay un hilo que conecta lo que fue con lo que puede ser. Don Mateo comprendió que esa pieza no solo era un reloj, era un símbolo, una señal de que la vida, al igual que el tiempo, no se detiene, incluso cuando todo parece perdido. Mientras observaba el pequeño milagro, una idea comenzó a tomar forma en su mente: reconstruir su taller, no solo como lugar de relojes, sino como refugio para quienes como Clara
necesitaran un espacio donde soñar y aprender. El incendio había destruido mucho, sí, pero también había dejado la oportunidad de empezar de nuevo, con una visión más grande, más solidaria. Y así, entre cenizas, humo y recuerdos, don Mateo decidió que no permitiría que el tiempo se detuviera otra vez, ni para él ni para nadie que llegara a su vida. El barrio viejo ya no era el mismo. Las calles, antes polvorientas y silenciosas, ahora estaban pavimentadas y bordeadas de árboles que habían sobrevivido a los años. Los balcones de hierro oxidado habían sido reemplazados por barandillas pintadas y casas renovadas. El río seguía su curso, pero parecía más limpio, como si el barrio entero respirara con un aliento nuevo. Sin embargo, en medio de la transformación, un pequeño taller permanecía en ruinas, envuelto en recuerdos y cenizas olvidadas. Clara caminaba por esas calles con paso firme. No era la niña que llegaba tarde a la escuela, con el cabello desordenado y los ojos llenos de miedo. Era una mujer elegante, con un traje sobrio que marcaba confianza, y una mirada decidida que no dejaba lugar a dudas. Había vuelto al barrio por una razón que llevaba años madurando en su corazón. Encontrar al hombre que cuando ella era solo una niña, le había enseñado que incluso lo roto podía repararse. Al doblar la esquina, lo vio. Don Mateo estaba sentado frente al taller que había intentado reconstruir años atrás, pero que nunca había sido más que un esqueleto de metal y madera. El tiempo había marcado su cuerpo, la espalda más encorvada, las manos llenas de cicatrices y manchas de aceite, el cabello completamente blanco, pero sus ojos conservaban esa misma calma profunda, esa paciencia silenciosa que alguna vez había dado esperanza a una niña pequeña. Don Mateo, dijo Clara, con un hilo de emoción que apenas pudo contener. ¿Me reconoce? El anciano levantó la vista lentamente. Sus ojos se entrecerraron, tratando de recordar, hasta que una chispa de reconocimiento encendió su mirada. Clara, susurró, y su voz tembló apenas. No puedo creer. Ella sonrió suavemente, conteniendo las lágrimas. La distancia de los años no había borrado el vínculo que los unía. Sin decir una palabra más, sacó de su bolso un juego de llaves y un plano del taller. He venido a cumplir mi promesa, dijo. Vamos a reconstruir esto, no solo para usted, sino para todos los jóvenes que necesitan un lugar donde aprender. Don Mateo no sabía qué decir. Sus manos temblaban ligeramente, y su corazón latía con fuerza, como si cada año de paciencia y bondad estuviera a punto de ser recompensado de golpe. Juntos caminaron hacia el viejo taller. Clara empezó a explicar su proyecto. Una escuela de oficios donde los jóvenes del barrio pudieran aprender carpintería, relojería, electricidad y otras habilidades. Un lugar donde el tiempo de cada uno contara y no se desperdiciara. Las semanas siguientes fueron intensas. Don Mateo enseñaba, pero esta vez no por necesidad, sino por gusto. Compartía sus secretos de relojería, explicaba los engranajes y los péndulos, enseñaba a escuchar el tic-tac y entender que cada reloj tenía un ritmo propio. Los jóvenes lo escuchaban fascinados, y Clara organizaba el espacio, traía materiales, buscaba patrocinadores y aseguraba que el proyecto tuviera futuro. Pero un giro inesperado cambió todo. Una tarde, mientras don Mateo enseñaba a un grupo a reparar relojes de bolsillo, una carta llegó al taller. Clara la abrió y la leyó en silencio, su rostro palideciendo. Don Mateo la observó con preocupación. ¿Qué sucede?, preguntó. Clara levantó la mirada, con los ojos brillantes. Es de la compañía de relojes antiguos. Dicen que he sido incluida en un proyecto internacional de restauración de piezas históricas. Esto significa que tendré que mudarme de nuevo, al extranjero, dijo, con un nudo en la garganta. El anciano respiró hondo. Por un momento, la sensación de pérdida lo golpeó con fuerza. Había esperado años para ver este sueño hecho realidad, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de que ella se marchara de nuevo. Clara, comenzó, con voz firme pero suave. ¿Qué haremos con la escuela? Ella sonrió con determinación. No se preocupe, don Mateo. Ustedes, sus enseñanzas, los jóvenes, todo esto seguirá. He pensado en un plan, formar a un grupo de instructores locales antes de irme. Este taller no será mi destino, sino un punto de partida para muchos más. El anciano comprendió que la vida tenía una manera curiosa de devolver lo que uno doña. Cada acto de bondad, cada reloj reparado, cada momento invertido en alguien más, regresaba de formas inesperadas. La escuela seguiría viva, y él seguiría enseñando, con la tranquilidad de que había sembrado algo que trascendería su propia existencia. Al caer la noche, el taller estaba iluminado con una calidez nueva. Los jóvenes trabajaban en silencio,
algunos riendo, otros concentrados, mientras el tic-tac de los relojes se mezclaba con los ruidos de la carpintería. Don Mateo se sentó junto a Clara y le tomó la mano. Siempre pensé que dar no traería nada, dijo con voz ronca. Pero ahora veo que todo vuelve, y no solo en relojes sino en vidas. Clara lo abrazó. Sí, don Mateo, ayudar también es una forma de eternidad. En ese instante, entre engranajes, madera y sueños reconstruidos, ambos comprendieron la verdad más profunda. El tiempo no solo se mide en segundos y minutos, sino en la huella que dejamos en quienes tocamos con nuestro corazón. Y en ese pequeño taller del barrio viejo, el tiempo había decidido devolverles, finalmente, todo lo que habían dado.